El caso de Roland Doe es uno de los más famosos en la historia de los exorcismos y sirvió de inspiración para la novela The Exorcist, que posteriormente fue adaptada al cine. Roland Doe es el seudónimo dado a un adolescente cuya historia de posesión demoníaca se hizo pública a través de artículos de prensa y libros, aunque su verdadero nombre nunca ha sido revelado por completo. Introducción. La llegada de lo inexplicable. Roland Doe, un adolescente de 13 años, vivía con su familia en un suburbio de Washington, D.C. Lo que comenzó como una curiosidad infantil se transformó rápidamente en una pesadilla infernal. Todo comenzó cuando Roland, tras la muerte de su tía, comenzó a experimentar fenómenos extraños después de jugar con una tabla Ouija. La tía de Roland, que había sido muy cercana a él, había sido una gran entusiasta de lo paranormal y aparentemente dejó una huella en su sobrino que provocó lo que estaba por venir. Aunque al principio el joven no prestaba mucha atención a lo que sucedía, poco a poco, fenómenos inusuales comenzaron a suceder en su casa. Primeramente, aparecieron sonidos extraños en las paredes y pisos, que se parecían a los ruidos de algo arrastrándose o golpeteando desde el interior. Estos ruidos rápidamente se intensificaron y fueron seguidos de otras manifestaciones aún más inquietantes. La primera manifestación. El primer signo claro de lo que se avecinaba ocurrió cuando una cama sobre la que Roland estaba descansando se movió sola. Aunque la familia intentó buscar explicaciones racionales, los eventos siguieron escalando. A las extrañas vibraciones le siguieron luces extrañas en la casa y el sonido de objetos que se caían o se movían sin explicación. En ese momento, Roland se empezó a comportar de manera rara. Desarrolló una extraña fuerza física. La familia, preocupada y aterrorizada, pensó que tal vez el joven estaba teniendo algún tipo de problema psicológico, pero pronto descubrieron que lo que ocurría era mucho más siniestro. El comienzo del terror. La posesión. A medida que los fenómenos empeoraban, Roland comenzó a mostrar signos más perturbadores. Su comportamiento se volvió errático. Los familiares empezaron a ver cómo el joven experimentaba cambios en su voz, algo que sonaba completamente diferente a la de Roland. Decían que su voz sonaba como si fuera un demonio o una entidad externa, una voz profunda, gutural y llena de ira. En una ocasión, Roland empezó a hablar en idiomas que nadie podía entender. Su lenguaje fue completamente incomprensible para su familia y no se podía relacionar con nada conocido. Estos signos no solo fueron aterradores, sino también desconcertantes. Se empezó a pensar que el joven podría estar poseído. Los fenómenos más aterradores. A medida que el tiempo pasaba, los fenómenos se volvían cada vez más inquietantes. Muebles en la casa de Roland comenzaron a moverse de forma inexplicable. Se dice que un armario de madera fue volteado por completo sin que nadie lo tocara. La habitación del joven se convirtió en un lugar donde las fuerzas invisibles parecían tener control total. A menudo, la familia escuchaba sonidos de golpes en las paredes y objetos pesados, como sillas o mesas, eran desplazados violentamente. Era como si la misma energía demoníaca tuviera control total sobre el entorno. Uno de los detalles más terroríficos fue la aparición de marcas en el cuerpo de Roland. Se decía que su piel comenzó a mostrar símbolos extraños, como si fueran marcas de garras, y las partes afectadas del cuerpo del joven parecían hincharse de forma anormal, como si algo lo estuviera apretando desde adentro. La piel se volvía más delgada, y algunos informes decían que, en algunos momentos, la piel de Roland parecía desaparecer o perder color, como si se estuviera desmaterializando. La intervención de la iglesia. Los exorcismos. Desesperada, la familia buscó ayuda espiritual, y fue entonces cuando comenzaron a intervenir los sacerdotes. Al principio,
Un sacerdote luterano intentó realizar un exorcismo sin éxito, pero los fenómenos no solo no cesaron, sino que empeoraron, lo que llevó a la familia a buscar la intervención de la Iglesia Católica. 6 sacerdotes católicos fueron llamados a realizar el exorcismo de Roland. El padre William Bowdern, un sacerdote jesuita, fue el encargado de liderar los rituales. Durante el exorcismo, Roland fue atado a su cama, y según los relatos, gritos inhumanos y voces demoníacas llenaban la habitación. A veces, los sacerdotes sentían una presencia maligna en el cuarto, como si una entidad oscura los estuviera acechando. Fuerza sobrehumana y la levitación. Lo más perturbador de todo fueron los episodios de levitación. Se asegura que durante los exorcismos, Roland llegó a levitar por encima de su cama y que su cuerpo se mantenía en el aire por varios segundos. Algunos testigos afirman que el joven llegó a ser visto flotando y moviendo su cabeza hacia atrás de forma antinatural, en ángulos imposibles. Además, luces extrañas y sombras oscuras parecían llenar la habitación, lo que aumentaba el terror de los sacerdotes. Durante las sesiones de exorcismo, Roland también mostró una fuerza sobrehumana. Se dice que el joven de 13 años pudo lanzar a los sacerdotes por los aires, como si fuera un ser mucho más fuerte y poderoso que cualquier persona normal. La fuerza de su resistencia fue aterradora. El final: resolución o engaño. Después de semanas de intensos exorcismos, Roland finalmente dejó de mostrar signos visibles de posesión. El caso terminó abruptamente, y aunque algunos informes indican que Roland vivió una vida relativamente tranquila después del incidente, el misterio nunca se resolvió por completo. Se rumorea que la familia cambió de nombre y que Roland se mantuvo en el anonimato durante el resto de su vida. Nunca hubo una confirmación definitiva sobre si el caso fue real o si existía una explicación médica o psicológica detrás de todo el fenómeno. Sin embargo, los detalles de este caso continuaron alimentando el miedo y la fascinación de la gente, tanto que inspiraron la novela The Exorcist de William Peter Blatty y más tarde la famosa película que aterrorizó a millones. Reflexión final. El caso de Roland Doe sigue siendo uno de los relatos más aterradores y desconcertantes en la historia de lo paranormal. Aunque el misterio nunca se resolvió por completo, los detalles del exorcismo, las manifestaciones de fuerza sobrenatural, las voces demoníacas y la levitación continúan asustando a quienes los escuchan. La pregunta que persiste es: ¿fue realmente una posesión demoníaca o el joven Roland sufrió un trastorno mental y físico extremadamente raro y traumático? Sea cual fuere la respuesta, el caso sigue siendo uno de los más espeluznantes en la historia de los exorcismos.